vamos a hacer un acto de fundirnos en el Señor para poder llevar a cabo esto que nos pide siempre, que le permitamos participar en unidad con nosotros cada acto, especialmente en este momento que vamos a abordar algo tan importante como es la Eucaristía, este sacratísimo sacramento, en unidad con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En tu divina voluntad, Señor, te damos gracias por todos los dones y bienes recibidos. Te alabamos, bendecimos, agradecemos, glorificamos y reparamos por los que nos lo hacen. Le pedimos al Eterno Padre que nos conceda seguir unidos siempre a ti en tu divino querer. Madre mía, yo te amo, tú ámame. Dale un sorbo de voluntad divina a mi alma. Bendíceme para que todas las acciones de este día sean hechas bajo tu mirada materna. Vamos a abordar la Sagrada Eucaristía en el ámbito de la divina voluntad con una breve introducción al significado que le ha venido dando la Iglesia hasta el conocimiento de estas revelaciones a la sierva de Dios Luisa Picarreta, en la que nos explica tanto el Santo Evangelio como el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos explica que es la parte más importante, es Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que se encuentran en espera de esa criatura para darse a ella, para que la recibamos, para servirle de alimento para su crecimiento espiritual, para proporcionarle los medios necesarios para nuestra salvación. Hasta el conocimiento del libro de cielo, de estas revelaciones a la sierva de Dios Luisa Picarreta, este sacramento era un medio orientado a la salvación del hombre. Claro, si nos preguntásemos, ¿verdaderamente todo un Dios, la infinitud, la sabiduría infinita, ha creado al hombre para salvarlo? ¿Verdad que es una cuestión que puede generar como mínimo pues la duda, ¿no? Como Dios, ¿por qué Dios iba a crear a una criatura, a la única criatura, semejanza, sea para salvarla? ¿Verdad que es algo que llama la atención? Si así hubiese sido, entonces estuviéramos predestinados, porque entonces el Señor ya nos estaría imponiendo la salvación y por tanto ha de haber algo más. Y esto ya a partir de los escritos de la sierva de Dios, ya el Señor nos dice que sí, que ha sido un medio de salvación, pero ha sido un medio de salvación por esa huida de Dios por parte de Adán, que se sale de la unidad de vida con Dios por el pecado. Y que indudablemente esa redención de Dios la tiene que utilizar, era precisamente para podernos salvar, pero no ese era el fin. Entonces, a partir de ese momento, pues el Señor nos explica que su reino precisamente no fue precisamente para que el hombre pecase, sino para que el hombre viviese en unidad. Ya en el volumen 8, de enero 8 de 1909, ya nos explica el Señor en el libro del cielo cuál es el fruto y la finalidad de la Eucaristía. Entonces, nuestro Señor nos viene a decir, básicamente, quien tenga interés en profundizar, ahí les he mencionado, volumen 8, enero 8, 1909. La finalidad divina, quererse dar en comunión a las almas. ¿Para qué? Pues para que la presencia de Dios esté presente en el alma de la criatura y pueda la criatura unirse a la divinidad para que desde entonces estén indisolublemente unidas. Vamos a abordar dos aspectos fundamentales
de la Eucaristía en la Divina Voluntad y vamos a hacerlo con algunos ejemplos prácticos. Es verdad que la misa, como decía Luisa, nos recuerda nuestra redención, nos habla de las penas que el Señor sufrió por nosotros, el amor inmenso. La misa también nos dice que nuestros cuerpos deshechos, reducidos a polvo por el pecado, resurgirán algún día del juicio junto con Cristo a vida inmortal y gloriosa. Nuestro Señor Jesucristo nos da a entender esto explícitamente en el libro del cielo, cuando nos dice que lo más sublime de la Sagrada Eucaristía es que está nada menos que nuestro Señor Jesucristo en el sacramento, que Él fue glorificado, pero Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y lo hace a través de ese sacramento, de la Sagrada Eucaristía, con su cuerpo, alma y divinidad. Y nos promete la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Nos dice el Señor que estos misterios tan profundos solo podremos comprenderlos más allá de las estrellas. Primero la resurrección y luego el anodamiento bajo esas especies, y sin embargo es cierto que está vivo y verdadero. Esto intelectualmente, la mente racional, no resulta difícil discernirlo y digerirlo. Cómo un hombre, Dios y hombre verdadero, puede ahora seguir estando entre nosotros a través del sacramento de la Eucaristía, en la consagración que el sacerdote hace en cada momento, y que a través de la transustanciación nuestro Señor entra en esa especie que nada es. Entonces, el Señor, una vez que está permanente en su estado sacramental, empieza a obrar en la criatura con la gracia. Pero esto es solo el principio, porque si hay algo magnificente que la divina voluntad nos da a conocer, es lo que ocurre en el momento en el que Dios nos da el conocimiento de su divinidad para que nosotros podamos llevar a cabo ahora, en este momento, los mismos efectos con los mismos frutos que nuestro Señor Jesucristo en su especie está sacramentado. Y nos lo dice en el libro del cielo, para que ustedes también lo puedan seguir. Vamos a abordar los aspectos fundamentales. El primero, cuando está hablando el Señor de que Él instituye el sacerdocio como medio para expresarse a los hombres a través de los consagrados. Dice el Señor a Luisa en el libro 12, apartado 52, junio 20 de 1918. Dice el Señor a la sierva de Dios: yo soy toda atención para las almas, y si me corresponden y hacen otras tantas atenciones hacia mí, entonces las cuerdas de mi amor quedan fijadas en sus corazones, y yo multiplico mis atenciones y me divierto. Y si no es así, quedan sueltas y mi amor está rechazado y conquistado. El Señor dice que llega tanto su celo de amor para nosotros que dio a los sacerdotes la potestad de consagrarle en las hostias sacramentales para hacerle presente entre nosotros. Dice, en aquellas almas, conforme van repitiendo sus actos y mi voluntad, conforme hacen salir el querer humano para hacer entrar el querer divino, dice el Señor, yo
me reservo el privilegio de consagrar estas almas. Nos está diciendo que lo mismo que ha hecho al instituir el sacerdocio, el orden sacerdotal, esto es algo que debemos de profundizar, de rumiar, de masticar, de comprender, de aprender y de experimentar. Lo que el Señor ha hecho con los sacerdotes, dotarles para que ellos puedan celebrar los sacramentos en su nombre, con Él y en Él, y que produzcan los efectos, porque es Él quien obra a través de ellos y con ellos, como decíamos estos días atrás. No podría llevarse a cabo la transustanciación sin un consagrado, ni tampoco ninguno de los sacramentos. Luego Dios necesita de la humanidad de la criatura para poderse expresar en la materia, en el adestro. Pero fíjense lo que dice ahora. Él instituye a los sacerdotes, les da la potestad de poder consagrar en las hostias sacramentales para hacerle ir a nosotros. Y ahora lo que nos dice a nosotros es que si tenemos la disposición necesaria, ya veremos cuál es la disposición necesaria, ya hemos hablado de ello muchas veces, pero volveremos a repetir, porque es importante que por repetición el alma y la mente empiecen a conocer esa realidad. Dice que cuando la criatura, nosotros, damos permiso a Dios para que participe de nuestros actos, es decir, para dar vida a su divinidad en nuestros actos, dice que conforme hacemos salir ese querer humano, es decir, ese vaciarnos, porque para que Él entre, yo me tengo que apartar. Todo lo que mi naturaleza humana ha estado por error asumiendo como verdadero, esta vida pecaminosa, esta vida errática, esta vida basada en el mundo, en la carne, en los sentidos que nos atrapan, hacia las fantasías, en los mal llamados placeres. Cuando nosotros empezamos a reconsiderar que hemos de empezar a poner fin a esta mentira, que lo único que hace es hacernos infelices, sufrir y algunos a condenarse. Cuando la criatura empieza a darse cuenta de que el Creador tiene que llenar nuestro interior, pero que para eso tengo que empezar a hacer renuncias, ese vaciarme, esta es la disposición que el Señor nos pide. ¿Cómo puede estar el todo, que es Dios, en la nada, que es el hombre? Cuando el hombre esté vacío de sí mismo, de nuestro amor propio, de nuestro egoísmo, de nuestra tendencia al yo me lo merezco. Entonces el Señor nos dice que cuando la criatura se dispone de este modo a poner de nuestra parte, a hacer renuncias, que es la primera reparación que deberíamos empezar a hacer, dejar de pecar, dejar de hacer afrentas, dejar el egoísmo, dejar el dominio sobre el prójimo, dejar todo lo que tiene relación con la vida placentera, en teoría placentera, ¿verdad? Cuando la criatura llevamos a cabo voluntariamente esta renuncia y esta determinación de poner fin a esta vida errática, cuando renuncio a mi flaqueza, como dice este hermana, yo empiezo ya a participar de esa disposición que Dios me pide. Primero, porque esa renuncia implica un sí a Jesucristo. Veremos el día de la vigilia cuando hacemos la renuncia a Satanás y a sus sombras, y a sus pompas, y a sus obras. Es decir,
y decimos sí a Jesucristo, pues esa renuncia a Satanás supone también esa renuncia a nosotros mismos, que en gran parte tienen su reflejo en lo que el mismo enemigo nos induce por nuestras miserias, esos placeres mundanos, erráticos. Bueno, pues veamos lo que dice el Señor tras anunciarnos que Él ha dado potestad a los consagrados para que Él pueda estar en las hostias sacramentales y llegar a nosotros. Dice, en aquellas almas que se han dispuesto para vaciarse, para que Él pueda entrar, dice el Señor, yo mismo me reservo el privilegio de consagrar estas almas. Y lo que hace el sacerdote sobre la hostia, lo hago yo en ellas. Fíjense lo que nos está diciendo. Nos convierte en hostias vivientes. Le dice a Luisa que el objetivo final con nosotros es que lleguemos a ser hostias vivientes. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? El Señor le explica a Luisa, en distintos de los apartados, que si Él puede transustanciarse en un pedazo de pan, es porque no hay nada, no encuentra obstáculo ninguno, no encuentra obstáculo ninguno. Por eso el todo puede entrar en la nada, porque la especia no es nada. Por tanto, el Señor entra con todo lo que Él es, porque no hay nadie que se lo impida. Sin embargo, en nosotros, en la criatura, tenemos precisamente esa llenura de errores pecaminosos de toda una vida. Y el objetivo final del Señor es que nos convirtamos como aquella especie que nada tiene para que Él pueda entrar todo lo que Él es. Por tanto, en este momento empecemos a proponernos ese vaciamiento. Es un proceso, esto no se hace de la noche a la mañana, salvo que Dios nos lo quiera conceder, que a algunos se lo concede, no es habitual, pero a algunos se lo concede. Este vaciamiento forma parte de esa disposición que el Señor me pide, ese espíritu de mortificación del que tanto hablamos, ese vaciarme, haciendo renuncias a tendencias que me esclavizan al mundo. Cada vez que hago una renuncia, el Señor encuentra un vacío que llena. Dos renuncias, otro vacío que el Señor llena y que ya no vuelvo a llenar con inmundicia. Así que cada uno de los momentos de mi vida que he hecho renuncia, el Señor ocupa ese espacio con su divinidad. Va aumentando su presencia. Vamos viendo cómo pecamos con menos frecuencia. ¿Por qué? Porque el Señor va ocupando esos huecos, esos espacios de la renuncia. Ese compromiso a poner de mi parte para no seguir llevando una vida errática. Y aquí es cuando el Señor nos dice que el alma que está dispuesta a hacer renuncias y empieza a dejar vacíos, huecos en el alma, Él entonces empieza a llevar a cabo exactamente lo mismo que hace el sacerdote cuando hace el acto de consagración, en el que Él penetra en la especie. Pues nosotros somos esas especies que Él quiere, pero nos pide vaciamiento. Y le dice expresamente, quien lo quiera seguir, libro 1252, junio 20 de 1918. Lo que hace el sacerdote sobre la hostia, lo hago yo con las criaturas que se disponen. Y no solo una vez, sino cada vez que repite sus actos en mi voluntad. Como imán potente me llama. Venimos diciendo estos días
que cada vez que nosotros hacemos un acto en unidad con Jesús, le he llamado para hacer esto o aquello. Dice Jesús a Luisa, estoy expectante en el alma que me llama para poder obrar con Él, en unidad con Él. Y aquí nos dice que cada acto que hacemos en unidad con Él es como un imán potente que le llama. Dice el Señor, y yo, aquella alma privilegiada, me la consagro y le voy repetidamente diciendo las palabras de la consagración. Por tanto, fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Él ha instituido el orden sacerdotal para dotar de potestad a los consagrados. Pero ahora lo que nos dice es que puede hacer esto mismo, puede convertir a una criatura en hostia, donde Él va a estar permanentemente. Sepamos y sabemos que en la especia, por sus características, la especia se diluye. Suele tardar 8 o 10 minutos máximo, ¿verdad? Cuando la especia se diluye, la gracia automáticamente se queda en el alma, pero Jesús deja de estar porque la especia se ha diluido. Fíjense lo importante y la diferencia que hay. Cuando nosotros empezamos a vaciarnos y a hacer actos en unidad con el Creador, nosotros somos una hostia que empieza a vaciarse de contenido y que cada vez que hago un acto en unidad con Él, Él va accediendo al alma de la criatura, a esa hostia viviente que Él nos pide que seamos. Y ya no hay vuelta atrás. Ese hilo de luz que dice el Señor se instala en el alma nuestra como propiedad y va generando la misma acción que un imán potente que lo llama, y vamos atrayéndolo cada vez más a través del hilo de luz, y va aumentando el número de actos divinos de la criatura en el Creador. Se va entretejiendo ese aumento de presencia de Dios en la criatura y se va produciendo paulatinamente, progresivamente, lo que lo de San Juan nos dice, ¿no? Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Empezamos a disminuir con las tendencias, con nuestros errores, con nuestros pecados. Esa reducción de nuestros pecados hacen que queden huecos en el alma que va llenando la luz divina. Y eso no va atrás ya. Por eso dice el Señor que un alma que ha hecho un solo acto en la divina voluntad, es decir, en unidad con Él, ese alma ya no se condena. Porque ese alma ya posee como propio un acto divino. Y cuando el alma tiene en propiedad un acto divino, ese alma ya no puede condenarse. Fíjense lo importante que es esto. Por tanto, en el momento que nosotros nos disponemos a rehuir de esa vida pecaminosa, esa renovación de la mente de la que habla San Pablo, a ese cambio de usos, de hábitos, de costumbres, de una forma de vida errática, cuando empiezo a dar el paso de modificar la conducta, empieza a producirse la metamorfosis, empiezo a vaciarme y Dios pasa a tomar parte en el alma, en esos huecos que van quedando vacíos por todas y cada una de las renuncias que venimos adoptando de forma firme y constante. Muy importante la constancia. Muy importante la constancia. Pongámonos como objetivo precisamente esa constancia en poner de nuestra parte lo que nos pide el Señor,
Eso que ya llama tantas veces disposición. Espíritu de mortificación. Acepto lo que me ocurra, porque el Señor lo envía o lo permite porque es lo que mi alma necesita, aunque no me guste. Dice el Señor a Luisa, tómalo todo como venido de mí, guste o no guste, tómalo como venido de mí. Desde el momento en que tengo esta actitud, empieza a producirse este vaciamiento, porque es un acto de humildad el que yo acepte que esto que me ocurre es precisamente para que mi alma evolucione y para pagar por mis pecados. A partir del momento en que me abajo y acepto humildemente que me pertenece ese sufrimiento, porque es precisamente para purificar mi alma, empieza a vaciarse mi alma de ese apego, de ese yo, de ese egocentrismo, de ese individualismo, y empieza el Señor a llenar esos huecos con su divinidad en cada acto que he hecho unidad con Él. Por tanto, empieza a crecer en mi alma. Empezamos la criatura a tener mayor presencia de Dios en el alma, y eso es imparable. Eso es absolutamente imparable. Él va creciendo. Puede ocurrir que por desidia, como dice el Señor, se paralice, pero no se pierde. Ya el Señor encontrará el momento en que se vuelva a reanudar, pero aquello que hemos ganado de aumento de presencia de Dios en nosotros, a partir de aquel momento, aquello se queda en el alma como propiedad y aquello no se pierde. Entonces nos dice aquí el Señor, bienaventurados las almas que reciben la consagración de Jesús mismo haciendo su querer. Es decir, lo que el sacerdote lleva a cabo con la especia, el Señor lo quiere hacer con nuestro alma. Quiere que nuestro alma sea la especia vacía, que no tenga nada para que Él pueda venir todo lo que Él es íntegramente, ocupar el alma de la criatura para que la criatura y el Creador vuelvan a ser lo que fueron en un principio, unidad, como Adán con el Padre Eterno. Considerando ya esta necesidad de disponernos, ahora el Señor nos dice que debemos de repetir con Él los efectos de lo que hoy se produce en la cena del Señor, en el que el Señor se comulga a sí mismo. ¿Cuál es lo más importante de este sacramento? Pues la presencia crística en la sagrada forma, que va a proporcionar a la criatura la gracia de Dios para que crezca en él la presencia de Jesús. Pero ya en el ámbito de la divina voluntad, en que ya la criatura, nosotros hemos comprendido que si hacemos renuncias y aceptamos lo que en la vida nos ocurre, Dios nos está convirtiendo paulatinamente en hostias vivientes. Y aquí es donde el Señor cuando ya sabemos que empezamos a ser hostias vivientes con Jesús, nos dice primero qué es lo que ocurre cuando Él celebra la última cena. Porque eso que nos dice nos lo enseña para que a partir de entonces nosotros, dando la entrada en nuestro alma, es decir, dando vida a su voluntad divina en cada acto que llevo a cabo, haga lo mismo, exactamente lo mismo que Él hace en esta hora de la cena del Señor. Vamos a ver qué es lo que hace el Señor en este día, en esta
cena última. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos lo dice. Dicen, yo me comulgué a mí mismo, dice nuestro Señor Jesucristo. Él se comulgó. ¿Y por qué se comulgó el Señor? Pues porque el Señor lo que lleva a cabo es una reparación de los comportamientos de la criatura, es decir, dignifica al hombre para que cuando el hombre vaya a comulgar no se condene. Es decir, en Dios no hay tiempo. Ya sabemos que es en sentido figurado cuando nosotros hablamos del presente, del futuro y del pasado. En modo humano estamos creyendo que hoy se conmemora, ¿verdad?, que es el memorial de la última cena. En el modo divino, esta última cena se está llevando a cabo de forma continua. No ha pasado, no pasará, está siendo. Porque en el acto único de Dios el tiempo no existe, no hay tiempo. Nos lo dice el Señor. Es un acto continuo. Luego, en primer término, hemos de darle el conocimiento a nuestro raciocinio, que es humano, y está dotado de un intelecto humano, para que empiece a conocer que el alma, que nuestra otra parte de alma y de espíritu moran, se encuentran relacionándose en el acto único de Dios, en el no tiempo. Luego, el Señor está celebrando la última cena de forma constante, hoy, mañana, pasado, cada día. Como no hay futuro, el Señor, en el momento en que celebra la última cena, lo que está haciendo es santificar todas las comuniones, absolutamente todas las comuniones que se van a celebrar por los siglos de los siglos. Quien tenga interés en profundizar puede acudir al libro del cielo, al número 11, al apartado 111, noviembre 13 de 1915, en el que le dice el Señor, dice, necesidad de Jesús de comulgarse a sí mismo antes de darse a los demás. Y nos explica cómo debemos de ofrecer la comunión. Dice nuestro Señor, hija mía, si quieres agradarme de verdad, ofrece la comunión como la ofreció mi misma humanidad. Nos explica el Señor qué es lo que hace cuando Él se comulga y qué efectos produce. Dice el Señor, yo antes de darme en la comunión a los demás, me comulgué a mí mismo. Y quise hacer esto para dar al Padre la gloria completa de todas las comuniones de las criaturas. Es decir, no podía consentir el Señor que conductas pecaminosas, cuando vamos a comulgar, estén ultrajando sacrílegamente al Padre Eterno. Por eso Él, al comulgarse, glorifica completamente al Padre Eterno, porque Él, que es el 3 veces santo, se comulga a sí mismo y está glorificando a Dios Padre, porque es el 3 veces santo quien se comulga a sí mismo. Entonces, está ya reparando todas las comuniones que nosotros haríamos y haremos de forma indigna, incluso a veces sacrílega. Dice, y para encerrar en mí todas las reparaciones de todos los sacrilegios y de todas las ofensas que habría de recibir en el sacramento,
Mi humanidad, qué importante es esto, su humanidad, su parte humana como la nuestra, libre de pecado, pero humana, de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, con sensaciones. Su humanidad, dice, mi humanidad, encerrando la voluntad divina, encerraba todas las reparaciones de todos los tiempos, de todos los tiempos. Ya decimos que para comprenderlo hay que saber que en Dios no hay tiempo. Luego ese acto de autocomunión que hace el Señor de su mismo cuerpo en sí mismo, está ya reparando al Padre Eterno por todas las comuniones que en el futuro se iban y se están y se celebrarán de forma indigna y sacrílega. Ya quedan reparadas todas las comuniones para que el Padre reciba la gloria. Dice, recibiéndome a mí mismo, me recibía dignamente. Se estaba reparando a sí mismo y al Padre Eterno. Dice, y como todas las obras de las criaturas fueron divinizadas por mi humanidad, así también quise sellar en mi comunión a las comuniones de todas las criaturas. Es decir, Él ya ha celebrado todas las comuniones a través de su propia comunión en este día de hoy, en el día de la primera cena y última. Él está, al congregarse a sí mismo, está reparando a todas las comuniones que se celebrarían y se celebrarán en el mundo mientras exista. Dice el Señor, si yo no hubiese hecho esto, ¿cómo la criatura habría podido recibir a un Dios? Dice, fue mi humanidad la que les abrió esta puerta a las criaturas y les mereció recibirme a mí mismo. Y le dice a Luisa y a nosotros, y esto es lo importante, recibe en mi voluntad, únete a mi humanidad, y así encerrarás todo, y yo encontraré en ti las reparaciones por todos, y la correspondencia por todos, y mi complacencia completa. Es más, le dice, encontraré otra vez a mí mismo en ti. Por tanto, qué importante es conocer que ahora ya sabiendo que hemos de fundirnos en Jesús, Él recalca aquí hasta en 4 ocasiones que ha sido su humanidad la que ha llevado a cabo esto, indudablemente, porque cuando Jesús lleva a cabo la última cena, tiene esa doble naturaleza, la divina como Dios y la humana como hombre, Dios y hombre verdadero. Jamás podría el Señor haber llevado a cabo la consagración de un pan físico si no hubiese tenido unas manos, si no hubiese tenido unos labios para dar gracias al Padre cuando lleva a cabo la consagración de la última cena. Luego hubo de valerse necesariamente de su humanidad para llevar a cabo ese comulgarse a sí mismo y reparar a todas las comuniones que irían a celebrarse en toda la humanidad en el fin de los tiempos, desde que Él se comulgó hasta el último día. Así dignificó el sacramento y así dignificó la criatura para recibirle en el sacramento. Y ahora lo que nos dice a nosotros es, yo ya no tengo una humanidad, la tengo glorificada, pero ya no tengo manos, ya no tengo labios ni cuerdas vocales
para poder expresar al Padre Eterno, el gracias para llevar a cabo la transustanciación de mí mismo. Entonces, por eso nos dice que nos fundamos a Él, porque al fundirnos con Él, ¿yo qué es lo que aporto? Mi humanidad, porque divino no soy. Tengo la gracia por el bautismo, pero yo le estoy aportando a Jesús mi humanidad. Y Él se vale de mi humanidad para llevar a cabo exactamente este acto de comulgarse a sí mismo. ¿Cuál es entonces la actitud que hemos de adoptar a partir de ahora cuando vayamos a la Sagrada Eucaristía? En primer lugar, antes iba a la Eucaristía para aumentar la gracia de Dios a través del sacramento de la comunión y alimentar el alma con la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Bien, ahora, conociendo que lo que Dios me pide es participar en cada acto que hago en mi vida, sin distinción de qué tipo de acto pueda ser. No existe para Dios un acto mejor que otro, indudablemente excluyendo el pecado. Se sobreentiende, ¿verdad? Entonces, para Dios no es más importante un acto de hacer un máster en Harvard que rascarme aquí porque pica en el pómulo. Son actos de los que Él se vale para expresar su amor y para generar un acto divino, porque cada vez que yo le permito llevar a cabo todos los actos conmigo, cada acto que lleva a cabo con mi humanidad es un acto divino, porque Él es Él quien lo hace conmigo, a través de mis manos, de mis ojos, de mis oídos, de mis pies, de todos los miembros, incluso los actos involuntarios de todo el sistema hormonal, neurológico, cardiovascular. Bien, entonces, el Señor lo que nos dice en síntesis es que quiere que recuperemos lo que perdió Adán. ¿Qué perdió Adán? Adán perdió la unidad con Dios por el pecado. Y quiere que lo recuperemos porque ese fue el fin para el que hemos sido creados. Ahora veremos en la última lectura que hagamos, hablando el que dice que la divina voluntad es el sacramento de los sacramentos. ¿Por qué? Porque en cuanto la divinidad se une a la criatura, la divinidad se une con todo lo que es la divinidad. Decíamos en otros programas, y lo tenemos en el libro de cielo, ¿verdad?, que la voluntad es un cajón, un almacén, donde se encuentran todos los actos que hacemos. En la voluntad humana, nuestros actos humanos, y en la voluntad divina, los actos divinos. Y también se encuentra en la voluntad la decisión de la acción, de llevar a cabo, la potencia. Por tanto, en el momento en que la divinidad le damos paso en nuestra humanidad, viene todo lo que Dios es, todo lo que contiene. Es inconmensurable. Las obras de la creación, las obras de la redención, las obras de la santificación. Es decir, todo lo que Dios es, incluso la propia generación del Verbo. Por tanto, cada vez que yo a Dios le permito
que haga conmigo, que se funde conmigo y lleve a cabo todo, absolutamente todo. Él viene todo lo que Él es. Y como en Él viene todo lo que Él es, pues en Él están indudablemente todos los sacramentos, todas las obras de la creación, todas las obras de la santificación y la redención. Por tanto, si estoy recibiendo de Él a toda su divinidad en mi humanidad, en cada acto, pues ahí se encuentran todos los sacramentos. Por este motivo nos dice, para quien lo quiera seguir y profundizar, que es muy recomendable, en el libro del cielo, en el volumen 12, el apartado 119, 26 de diciembre de 1919, dice nuestro Señor: vivir en la divina voluntad, es decir, vivir unidos a Jesús, poniendo yo mi cuerpo, mi mente, todo lo que yo soy, diciéndole a Jesús: Jesús, participa de mi vida, sin condición ninguna. Empieza a obrar a través de mis miembros, conmigo, los dos juntos, sin exclusión. Yo pongo el vehículo y tú pones la divinidad. Por tanto, nuestra humanidad está sustituyendo la humanidad del Redentor, que ya no tiene, que la tiene glorificada. Entonces, nosotros, nuestra humanidad, están sustituyendo la humanidad del Señor, de la que no dispone, y Él viene a integrarse a esta humanidad nuestra con su divinidad, con todo lo que Él contiene. Y aquí nos explica: vivir en la divina voluntad es sacramento y sobrepasa a todos los demás sacramentos juntos en modo admirable. Dice el Señor literalmente a Luisa, no es una interpretación de este servidor de ustedes. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, ¿por qué los sacramentos se llaman sacramentos? Y el mismo Señor le responde: porque son sagrados y tienen el valor y el poder de conferir la gracia y la santidad. Y añade el Señor: pero estos sacramentos obran según las disposiciones de las criaturas, tanto que muchas veces quedan hasta totalmente infructuosos, sin poder conferir los bienes que contiene. Fíjense ustedes lo que nos está diciendo el Señor aquí. Hablábamos hace un instante de la disposición, de la ineludible, de la necesaria, de la irrenunciable disposición nuestra. Al igual que en la hora de la pasión anterior, el Señor nos dice que la misericordia opera si hay arrepentimiento, si hay una disposición a arrepentirse, una actitud de la criatura, esa participación, cuando nos dice el Evangelio: quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por tanto, es ineludible que tengamos la disposición del arrepentimiento para que Dios nos perdone, para que extienda los efectos de su infinita misericordia. No importa el pecado que sea, solamente requiere que la criatura se arrepienta, pida perdón a Dios y haga un propósito de enmienda, es decir, no volver a pecar. Ya lo hizo con María Magdalena. Yo no te condeno, anda, ve y no peques más.
Por tanto, trasladándolo al ámbito de la vida sacramental, nos dice, la disposición es fundamental para que los frutos de la comunión, para que los frutos de la confesión, para que los frutos del bautismo, para que los frutos de la confirmación, del matrimonio consagrado, es decir, de todos los sacramentos, igual que el del orden sacerdotal, o hay una disposición inequívoca de vaciamiento, de renuncia a sí mismo, o no producirán efectos. Es más, un poco más adelante, ahora lo veremos, nos dice cuántas almas se están condenando porque están comulgando, ultrajando a Dios, porque su exposición no solamente es de contrición y de vaciamiento, sino de estar comulgando en pecado. Y se están condenando y están dañando a Dios. Nos dice entonces, mi voluntad es sagrada virtud de todos los sacramentos juntos. Dice, y no solo esto, sino que necesita trabajar en disponer al alma para recibir todos los bienes que contiene mi voluntad. Y aquí es lo importante, porque en cuanto el alma se ha dispuesto a hacer mi voluntad, se ha dispuesto por sí misma a recibir los sacramentos. Y mi voluntad, encontrando todo ya preparado y dispuesto, a una costa de cualquier sacrificio, sin tardanza, se comunica al alma y derrama en ella los bienes que contiene, y forma a los héroes, a los mártires del divino querer, los portentos más inauditos. Y le pregunta, ¿qué hacen los sacramentos sino unir al alma con Dios? Y fíjense qué importante es esto, qué importante es esto, y lo repito, qué importante es esto, le dice el Señor. ¿Y qué cosa es hacer mi voluntad? Y le dice Jesús con otra pregunta, ¿no es acaso unir la voluntad de la criatura con su Creador, perderse en el querer eterno, la nada subir al todo y el todo descender en la nada de la criatura? Esta es la respuesta que se da el Señor a sí mismo cuando pregunta, ¿qué cosa es hacer mi voluntad? Pues ya nos lo ha dicho aquí. Hasta el conocimiento del don de dones, hacer la voluntad de Dios era cumplir con los mandamientos. A partir de darnos a conocer el don de la divina voluntad, hacer la voluntad de Dios da un paso vertiginoso. Y hacer la voluntad de Dios es cumplir para el fin que hemos sido creados. ¿Y cuál es el fin para el que fuimos creados? Vivir unidos a Dios, para que Dios pueda manifestar su amor en el adestro, en la parte externa, para que criatura y creador sean uno, ya lo dice San Juan, el Señor. Padre, yo en mí, tú en mí, para que todos ellos en mí seamos uno solo contigo, unidad. Por tanto, el fin para el que fuimos creados es para vivir en unidad con el Creador. Esa es la voluntad, esa es hacer la voluntad de Dios, disponernos para irnos vaciando de esos apegos, de esas tendencias pecaminosas, para que el alma vaya descargando todos los errores, todos los pecados,
Y ese vaciamiento paulatino que ha de producirse va llenando, como decíamos al principio, con la luz divina en cada acto que hacemos en unidad con Él. Va el Señor aumentando la presencia suya en cada alma, por cada acto que hacemos en unidad con Él y por cada vaciamiento de renuncias que hacemos a la vida pecaminosa. Va aumentando y le dice el Señor, y reitera el Señor, le dice, te lo repito y te lo confirmo, mi voluntad, sacramento, es sacramento y sobrepasa a todos los sacramentos, juntos y en modo muchísimo más admirable, sin intermediación de nadie y sin ninguna materia. Es decir, fíjense lo que está diciendo, ahora ya no necesita al sacerdote. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad es la que toma para vaciarse Él en nosotros, unirse a nosotros y nosotros vaciarnos, y Él vaciarse, unirse, todo lo que Él es en nosotros, sin contar con los sacerdotes y sin intermediación de nadie y sin ninguna materia, es decir, nosotros somos la materia. En la Eucaristía utiliza la especie, pues ahora para Jesús, en el alma que está dispuesta, la especia somos nosotros, nuestra humanidad. Dice el Señor, y aquí terminamos, dice, el sacramento de mi voluntad se forma entre mi voluntad y la del alma. El sacramento de mi voluntad se forma entre mi voluntad, dice Jesús, y la del alma. Las dos voluntades se anudan juntas y forman el sacramento. Es decir, el vehículo que le sirve a Dios para sacramentarse en la tierra somos nosotros. Sustituimos, por un lado, a la especia, que es nuestro alma, y sustituimos al sacerdote, que es el vehículo para consagrar, porque es Jesús quien consagra a nuestro alma para que Él se una a nosotros y seamos nosotros naturaleza humana y Él naturaleza divina. Y los dos en unidad, voluntad humana y voluntad divina, cumplimos con los mismos fines que cumplió el Verbo encarnado cuando estuvo entre nosotros, que disponía de las dos voluntades y las dos naturalezas, la humana y la divina. Ahora, con nuestra humanidad, sustituimos a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor puede continuar llevando a cabo lo mismo que hacía cuando estuvo encarnado, con nuestra humanidad y con su divinidad. Dice el Señor, mi voluntad es vida, y el alma ya dispuesta a recibir la vida es santa y recibe la santidad, es fuerte y recibe la fortaleza. Y así, dice el Señor, todo lo demás. Dice, en cambio, mis otros sacramentos, ¿cuánto deben trabajar para disponer a las almas? Si es que lo logran, dice el Señor. Y estos canales que he dejado a mi iglesia, los sacramentos, ¿cuántas veces quedan maltratados, despreciados, conculcados? Es más, dice el Señor, muchos se sirven de ellos para ensuciarse más. A otros los ponen en contra mía para ofenderme. Se lamenta el Señor diciendo, ¡ay, hija mía! Si tú conocieras los sacrilegios enormes que se hacen en el sacramento de la confesión y los abusos horrendos en el sacramento de la Eucaristía, llorarías junto conmigo por el inmenso dolor
Y finalizamos diciendo lo que el Señor dice. Para entrar en mi voluntad, la criatura debe dejar su voluntad. Es decir, mi yo, mi ego, mi amor propio. Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme, despójate. Para entrar en mi voluntad, la criatura debe dejar su voluntad y sus pasiones. Y sólo entonces mi voluntad se abaja a ella, la inviste, la funde y hace en ella sus portentos. Por tanto, síntesis, dispongámonos para empezar a hacer renuncias de nuestras tendencias de forma consciente, con el propósito de empezar a disminuir, a vaciar de inmundicias, de miserias, para que el Señor vaya entrando, vaya tomando su posición en el alma. Ya ni vuelta atrás. He reducido mi pasión en tal aspecto. Ese hueco que ha quedado, el Señor no permite que se vuelva a llenar. El Señor entra y toma su posición con la luz divina en el hueco que dejó aquel pecado. Y así sucesivamente. Por tanto, cuando nosotros nos disponemos a irnos vaciando, a ir haciendo renuncias, el Señor hace su trabajo. Va llenando, va fortaleciendo a la criatura para que aumente en la decisión determinante y constante de un vaciamiento constante, paulatino. Esto no se va a producir de un día para otro. Todo, el vaciarse de toda una vida, como ustedes pueden comprender, no vamos a poderlo llevar a cabo en 48 horas. Es un proceso. Es cierto que hay almas que van más rápido porque su disposición es más firme, más determinante. Pero cada vez que nosotros hacemos una renuncia, es un acto de disposición. Cada vez que nosotros aceptamos lo que la vida nos pone en medio, gustando o no, es un acto de disposición, es disponernos a eso que dice Jesús. Estar dispuesto a mortificarnos. El espíritu de mortificación que nos dice nuestro Señor en el libro de Cielo, en el volumen 1. Empecemos pues a disponer el alma. Porque en cuanto empecemos a disponer el alma para renunciar a nuestras inmundicias, a nuestras tendencias, deseos, pasiones, y a la aceptación de todo aquello que me ocurre, vamos a ver una experimentación radical en nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a notar? Vamos a ganar en serenidad. ¿Vamos a tener problemas como antes? Sí. Incluso va a haber más intentos del enemigo de destabilizar, pero no se preocupe. La serenidad que va a ir dando el Señor cada vez que se instala en el alma, en el hueco que deja aquel pecado, va aumentando a la criatura de paz, que es lo que Él es, de serenidad, que es lo que Él es. Iremos ganando en serenidad, iremos ganando en paz, y el Señor irá aumentando su presencia hasta que un día se haya completado esa unidad de la que Él nos habla que tenía con Adán. Que tengan una santa noche en el Señor, que se dispongan en estas fechas tan importantes para que el Señor sustituya sus vaciamientos de pecados y pasiones con su luz, que será propiedad de ustedes y aumentará su presencia de forma paulatina e intensa. Santa noche en el Señor, en unidad con Él y con la disposición que nos pide. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos.